Hola maestros, les comparto mi presentación para el tema 2 del Consejo Técnico Escolar por si usted va a abordar ese tema. El tema 2 es la nueva escuela mexicana y los materiales educativos, del trabajo rutinario al trabajo reflexivo y crítico. En la presentación lo que les he incluido es una agenda donde organicé la sesión en 3 momentos. Para el caso del tema 2, si nosotros revisamos dentro de las orientaciones que nos propone la Secretaría de Educación, aquí tenemos dentro de las orientaciones el propósito. Entonces, a partir de este propósito, para el cumplimiento de ese propósito y con los insumos, con los materiales que se sugieren para trabajar esta sesión, lo que hice fue diseñar esta presentación. Organicé 3 momentos, un momento de apertura y de contextualización para sentar las bases de la temática que vamos a abordar en el Consejo Técnico, la apropiación de la nueva escuela mexicana a través de los materiales que tenemos a nuestra disposición y del trabajo rutinario al trabajo reflexivo. Son los 3 momentos en los que organicé la sesión. En el primer momento, el primer tema, que es la nueva escuela mexicana y los materiales educativos, que es el tema en sí, el propósito, es este propósito que está aquí, maestros, es el de las orientaciones, es el de la orientación oficial. Un espacio para ver el video del secretario de Educación y ya después iniciamos con el primer momento, la apertura y la contextualización. En este caso, la primera actividad que incluí es un diagnóstico de experiencias que tiene como objetivo identificar las concepciones, las prácticas actuales de nuestro colectivo docente respecto al uso de los materiales educativos, estableciendo una línea base para la reflexión sobre la transición hacia un enfoque que sea más crítico, más reflexivo, utilizando los materiales. Y entonces incluí una serie de actividades. Por ejemplo, aquí propongo que el facilitador organice a los integrantes del consejo técnico en equipos de 4 o 5 personas. Esto depende mucho del tipo de organización de la escuela, procurando integrar docentes de distintos grados o asignaturas. Depende también del nivel. Esto se puede ajustar. Y propongo 30 minutos para esta actividad en la que en el pizarrón usted puede escribir o proyectarles algunas preguntas detonadoras. Por ejemplo, ¿cómo utilizamos actualmente los materiales educativos en nuestra práctica cotidiana? ¿Qué entendemos por trabajo rutinario y qué características tiene en nuestra escuela? ¿Qué entendemos por trabajo reflexivo y crítico y cómo se manifiesta en nuestra aula? ¿Qué retos hemos enfrentado al implementar los materiales educativos en nuestro contexto escolar específico? Y a partir de estas preguntas que vamos a proyectar o colocar en el pizarrón, esas preguntas detonadoras, pues van a tener 15 minutos en los equipos para dialogar y para plasmar sus reflexiones, por ejemplo, en un organizador gráfico, en una cartulina, en un mapa mental, en un cuadro comparativo, lo que dependiendo del material con el que dispongamos. Después, durante la puesta en común, 15 minutos, cada equipo les asignamos 2-3 minutos para compartir sus principales reflexiones en torno a esas preguntas detonadoras. Aquí usted como facilitador anota las ideas recurrentes y los puntos clave mencionados por los equipos para retomar esa información. Y como cierre de esta primera actividad, donde lo que queremos es digamos que hacer un diagnóstico de las expectativas del trabajo que realizamos, pues usted como facilitador sintetiza las ideas principales identificando los patrones y conectando el propósito del taller, el propósito de la sesión. Ese como actividad inicial. En el segundo momento del taller, en este caso del Consejo Técnico Escolar, pues ya vamos a trabajar en la apropiación de la nueva escuela mexicana a través de los materiales. Propongo 30 minutos. Como primera actividad, analizar las ideas centrales de la nueva escuela mexicana. Les planteo aquí un objetivo para no perdernos en las actividades que estamos haciendo, sino que mantener un objetivo que es profundizar en la comprensión de los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana para establecer conexiones claras entre estos principios de la nueva escuela mexicana y el uso reflexivo de los materiales educativos que le estamos dando ahí en la escuela. Dentro de las orientaciones se proponen estas ideas clave. Entonces, lo que yo sugiero es que organicemos una lectura compartida, párrafo por párrafo, donde diferentes voluntarios lean un párrafo a la vez. Después de leer cada párrafo, quien va a llevar el consejo técnico, el facilitador, promueve un breve análisis, identificando los conceptos clave con preguntas como ¿qué elementos fundamentales de la nueva escuela mexicana podemos identificar en ese párrafo? ¿Cómo se relaciona esto con nuestra práctica docente actual?
Y aquí la idea es que los participantes subrayen o resalten en su copia de esta información de las ideas centrales los elementos que consideran más relevantes. Para ello, para aterrizar de mejor manera, lo que hago es proyectarles algunos de los elementos fundamentales de la nueva escuela mexicana descritos en ese párrafo. Por ejemplo, la escuela como centro de aprendizaje comunitario, la construcción de conocimientos y saberes comunitarios, la integración de valores, normas y culturas, la consideración de las diferentes realidades de los estudiantes, el desarrollo de corresponsabilidad, solidaridad y pensamiento crítico, el impacto transformador de la escuela y la comunidad, el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo para que nos ayuden en torno a la reflexión. Entonces, lo que se sugiere aquí es solicitar a los participantes que de manera individual reflexionen sobre esta pregunta y anoten su respuesta en una nota adhesiva, en una hoja, como usted se organice, dependiendo de los materiales que usted disponga. Por ejemplo, ¿cómo se reflejan estos principios en los materiales educativos que utilizamos actualmente? Dependiendo de nuestro nivel, dependiendo de el tipo de servicio. Y esas notas adhesivas en las cuales vamos a externar, vamos a reflexionar, vamos a colocar en una sección del salón a la que vamos a titular Muro de Reflexiones para retomarlas más adelante para considerarlas. Como segunda actividad, también 30 minutos para esta actividad, es que exploremos los recursos disponibles. Las orientaciones para el tema número 2 nos comparten una serie de recursos, de materiales disponibles que podemos utilizar en la nueva escuela mexicana. Entonces el objetivo es descubrir la diversidad de materiales educativos oficiales disponibles y analizar su potencial pedagógico para un uso reflexivo que responda a las necesidades específicas de nuestro contexto. No vamos a utilizar todos o aplicarlos por aplicarlos. Tenemos que analizar cuáles de esos materiales responden a nuestras necesidades específicas de nuestro contexto, de nuestra escuela. Y para ello lo que sugiero es que se organicen estaciones de trabajo. La estación 1, por ejemplo, va a estar un equipo, una estación ahí en una mesa y habrá una computadora con acceso al sitio de la Conalitec y varios ejemplos físicos de libros de texto si contamos con ellos. En la estación 2, una computadora con acceso a los materiales de telesecundaria y si podemos imprimir algunos recursos para que se puedan analizar. Y en la estación 3, una computadora con acceso al repositorio de materiales del plan de apoyo al plan y programas 2022 y muestras impresas de cuadernillos, infografías o estrategias didácticas que se recomiendan, que se sugieren. Entonces, ya una vez que tenemos nuestras estaciones de trabajo, lo que se recomienda es dividir a los participantes en 3 grupos que rotarán por las estaciones de acuerdo a las siguientes instrucciones. Por ejemplo, cuando estén en la estación 1 de la Conalitec, este es un acceso directo, es un hipervínculo. Usted ingresa aquí y puede ir a ese espacio. Que exploren el catálogo de los libros disponibles para su nivel educativo. Identifiquen al menos un libro que les parezca especialmente valioso y analicen ¿qué elementos les son útiles de ese material, de ese libro? ¿Cómo podrían utilizarse más allá de la manera convencional los recursos que aporta ese libro? En la estación 2, después pasan, en este caso se rotan por estaciones, pasan a la estación 2 en telesecundaria y revisan los recursos audiovisuales e infografías disponibles. Seleccionan uno, que consideren innovador, que reflexionen en torno a él. ¿Cómo podrían adaptarse ese recurso que va destinado a telesecundaria a los diferentes contextos educativos de preescolar, primaria, secundaria? ¿Qué habilidades desarrolla en los estudiantes ese recurso? Después pasan a la siguiente estación, que es la estación 3, los materiales de apoyo. Aquí exploran los diferentes tipos de recursos, los cuadernillos, infografías, estrategias, y eligen un material que aborde un tema relevante para su contexto y que lo analicen. ¿Cómo podría contextualizarse ese material, ese contenido para su comunidad? ¿Qué aspectos necesitarían adaptarse? Y ya de esa manera, pues ya están explorando, que es lo que busco, en este caso que los maestros exploren los recursos disponibles y que de esa manera ellos puedan conocer la diversidad de materiales educativos oficiales que propone la Secretaría. Ya una vez que estén rotándose en las distintas estaciones, cada grupo permanece 8 minutos en cada estación aproximadamente y completa una ficha de exploración de recursos. Esa ficha de exploración de recursos es, ok, vamos a estar en esa estación, pero vamos a ver qué actividades podemos llevar a cabo. Y entonces es
que ellos en una hoja, en su cuaderno, en una ficha, escriban el nombre del recurso seleccionado, si es el libro, qué libro es, las características principales, el potencial pedagógico, es decir, qué aprendizajes promueve ese recurso, las posibilidades de adaptación y contextualización, cómo nosotros podemos adaptarlo, podemos contextualizarlo de acuerdo a nuestro nivel, a las características de nuestros alumnos, en nuestro contexto, e incluir algunas ideas para el uso reflexivo y crítico de ese material. Entonces, al finalizar las rotaciones en las distintas estaciones, cada grupo comparte brevemente un recurso que haya encontrado particularmente valioso, explicando su potencial para su uso reflexivo. Y de esa manera, con esa actividad sencilla, lo que hice fue lograr que los maestros exploraran los distintos materiales. Ya para el tercer momento, que vamos del trabajo rutinario al trabajo reflexivo, como primera actividad, propongo un análisis de casos, donde el objetivo es contrastar diferentes enfoques en el uso de los materiales educativos para identificar las características, las ventajas, las limitaciones de cada aproximación, valorando especialmente el impacto del trabajo reflexivo en el aprendizaje significativo, que eso es lo que queremos con estos casos. Aquí tenemos 3 casos. El caso 1, uso rutinario de la maestra Laura. Caso 2, la adaptación básica, el maestro Pedro. Y caso 3, la transformación crítica de la maestra Elena. Entonces, estos son los 3 casos que van a estar a disposición de los maestros. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, la idea es, organizados en equipos de 3 o 4 personas, realicen un análisis estructurado de cada caso. ¿Cómo que un análisis estructurado? Sí, vamos a revisar el caso, pero con una estructura. Por ejemplo, tipo de aproximación al material educativo que tuvo cada uno de los maestros en cada caso. Las características principales que se le dio el enfoque. Las ventajas de esa aproximación de utilizar o de llevar a cabo, hacer lo que hizo la maestra en cada uno de los casos. Las limitaciones o desventajas que tiene hacerlo. El impacto probable en el aprendizaje de nuestros estudiantes en cada uno de los casos y la relación con los principios de la nueva escuela mexicana que habíamos visto anteriormente. Ahí es donde retomamos la actividad anterior de uno de los primeros momentos. Aquí les damos 20 minutos a los equipos para que analicen los 3 casos, para que lleven a cabo esta actividad. Y finalmente la puesta en común, 15 minutos, ya analizamos los casos, ahora hay que compartir. En este caso los equipos comparten sus análisis. El análisis que van a compartir ellos se debe centrar en el contraste entre el trabajo rutinario y el trabajo reflexivo crítico. Como cierre de la actividad, usted como facilitador puede guiar la construcción colectiva de una rúbrica simple en la que se distingan las características del uso rutinario frente al uso reflexivo de los materiales educativos. ¿Qué podemos considerar en esa rúbrica? El nivel de contextualización de los materiales, la integración con el entorno comunitario, la flexibilidad en la implementación de sus materiales, es viable, no es viable, el desarrollo del pensamiento crítico, la promoción de los aprendizajes significativos, la respuesta a las necesidades específicas de nuestros estudiantes. Aquí yo les incluí una, maestros, para que les sirva de guía. En este caso, como cierre para analizar, comentar esta rúbrica. Tenemos el aspecto que es el nivel de contextualización. Cuando a los materiales les damos un uso rutinario, los materiales se utilizan tal como vienen, sin adaptaciones al contexto local. Los ejemplos y las actividades se mantienen aunque estén desconectados de la realidad de los estudiantes. Ahora, por su parte, tenemos, cuando es un uso reflexivo y crítico, los materiales se adaptan sistemáticamente para incorporar elementos del contexto local. Se sustituyen ejemplos, se modifican actividades, se añaden referencias culturalmente relevantes para los estudiantes. Eso en cuanto al primer aspecto, que es el nivel de contextualización que le podemos dar a los materiales para, sobre todo, contrastar, maestros, lo que es el trabajo rutinario y el trabajo reflexivo y crítico. Otro elemento, otro aspecto, la integración del entorno rutinario. Cuando a los materiales se les da un uso rutinario, pues el trabajo se realiza principalmente dentro del aula. No se establecen conexiones explícitas entre los contenidos y la comunidad. Los saberes locales están ausentes en la práctica educativa. Sin embargo, en el uso reflexivo y crítico de los materiales, lo que hacemos es integrar saberes y prácticas comunitarias. Se invita a los miembros de la comunidad como fuentes de conocimiento para que compartan ahí con los niños. Por ejemplo, el día de ayer
en la clase de estudio guiado de acompañamiento para el examen de admisión, yo les mencionaba a los maestros que el hecho de invitar, ponía el ejemplo de Don Santos, que es el vecino de la niña, de un alumno, y la niña comenta que él tiene ciertas prácticas para el cuidado de la salud, tiene algunas hierbas, algunas plantas medicinales y le ayudan para aliviar algún malestar. Bueno, ese conocimiento que tiene Don Santos, de ahí señor de la comunidad, lo vamos a invitar para que él pueda compartir. Es una fuente de conocimiento, entonces integrar esos saberes, esas prácticas comunitarias al aula. Los aprendizajes se vinculan con las problemáticas reales de la comunidad a través de proyectos en un uso reflexivo y crítico de los contenidos. Otro aspecto es la flexibilidad en la implementación. Por ejemplo, en el uso rutinario de los materiales se sigue la secuencia del material de manera lineal, así como está el material. Los tiempos se ajustan rígidamente a lo programado. Se implementan todas las actividades propuestas sin modificaciones significativas. Sin embargo, cuando utilizamos materiales y con un uso reflexivo y crítico, se reorganiza la secuencia de acuerdo a las necesidades detectadas en los alumnos. Se ajustan los tiempos según el progreso real de los estudiantes. Se seleccionan, se modifican o se sustituyen actividades en función de la pertinencia de esas actividades hacia los alumnos, sus características, sus necesidades. Otro aspecto es el desarrollo del pensamiento crítico. Por ejemplo, cuando utilizamos materiales de manera rutinaria, predominan las preguntas con respuestas predeterminadas. Se enfatiza la reproducción de información, las actividades tienen soluciones únicas o esperadas. Sin embargo, cuando utilizamos los materiales para desarrollar el pensamiento crítico desde una perspectiva de uso, de un trabajo reflexivo y crítico, se promueven preguntas abiertas, admiten múltiples perspectivas, se estimula el cuestionamiento de la información, las actividades permiten solucionar las actividades permiten soluciones diversas y valoración de diferentes enfoques. Otro aspecto es la promoción del aprendizaje significativo. Con materiales educativos, cuando les damos un uso rutinario, los estudiantes memorizan los contenidos para cumplir con tareas específicas. La motivación es principalmente extrínseca, las calificaciones. El niño se va a esforzar para obtener una buena calificación. Los aprendizajes tienden a olvidarse después de la evaluación. Sin embargo, cuando el trabajo tiene un enfoque reflexivo y crítico, los estudiantes conectan nuevos conocimientos con experiencias previas y su realidad. La motivación surge del interés auténtico y la aplicabilidad percibida. Los aprendizajes perduran y se transforman a nuevas situaciones. Y finalmente, maestros, un aspecto que podemos incluir como cierre de este contraste entre el trabajo rutinario y el trabajo reflexivo crítico son las respuestas a las necesidades específicas de los estudiantes. Cuando nosotros utilizamos materiales educativos y le damos un uso rutinario, se implementa un enfoque uniforme para todo el grupo. Las diferencias en estilos de aprendizaje o ritmos reciben una atención limitada. Las dificultades se abordan principalmente mediante la repetición. Y en el caso del uso reflexivo y crítico, se diversifican las estrategias según las necesidades detectadas. Se ofrecen múltiples vías de acceso al conocimiento, las dificultades se abordan con estrategias específicas y adaptaciones significativas. Entonces, esta es mi propuesta, maestros, para mi presentación de apoyo, propuesta para el tema número 2, donde hablamos sobre la nueva escuela mexicana y los materiales educativos y el trabajo rutinario, del trabajo rutinario al trabajo reflexivo y crítico. Espero que con estas actividades que yo le comparto, que yo le sugiero, usted vea viable el logro del propósito de esta sesión, donde se analicen los materiales educativos, se contraste, se reflexione entre el trabajo rutinario y el trabajo reflexivo y crítico. Recuerde que si a usted le interesa adquirir este material, lo puede hacer desde mi página web www.profesorsantosrivera.com.mx. Si usted es miembro, simplemente le da clic aquí en membresía. Si usted ya es miembro, es decir, si usted ya tiene, en este caso, alguna de la membresía, por ejemplo, la membresía Mis Apuntes, donde aquí están los beneficios de la membresía Mis Apuntes. Usted tendría el archivo editable en PDF, el material editable, y lo único que tiene que hacer, si usted ya tiene su membresía, ya tiene su suscripción, le da en iniciar sesión,
coloca sus datos, le da ingresar y entonces ya usted se logueó, ya inició sesión. Ahora vamos nuevamente al apartado de membresía y ahí en el apartado de membresía están todos los materiales que usted tiene a los que usted tiene acceso al ser miembro de ese nivel correspondiente. Por ejemplo, aquí están todos los materiales. Acá tenemos el material del tema 2 y pues todos estos materiales son gratuitos para usted por ser miembro. Usted simplemente ingresa al material y usted lo descarga. Ahí lo puede descargar completamente gratis para usted por ser miembro, por ser, en este caso, tener la membresía. Si usted no es miembro, en la pestaña de Consejo Técnico Escolar, usted ingresa a la pestaña de Consejo Técnico Escolar y ahí están los materiales. Usted busca el material. Déjenme salgo porque todos estos materiales, como pueden ver aquí, están incluidos dentro de la suscripción. Entonces déjenme salgo, cierro sesión, perfecto. Me voy al Consejo Técnico Escolar. En este caso, ¿qué es lo que me interesa? Ingreso aquí a Consejo Técnico Escolar. No estoy suscrito, no tengo la suscripción, no soy miembro. Y entonces busco el tema que es de mi interés. Aquí está el tema 2. Supongamos que es el tema 2. Si a usted le toca exponer el tema 3, aquí está el tema 3. El tema 6, el papel del juego, aquí está el tema 6. En este caso, el tema 2, que es el que le interesa. Y aquí viene el precio del material. Solamente usted le da comprar. Le da clic aquí en comprar, lo va a redirigir a la pestaña y entonces ya usted va a colocar sus datos, correo electrónico, método de pago y ya continúa con el pago siguiendo las indicaciones. Entonces es la forma en la cual usted puede adquirir los materiales aquí en mi página web, aquí en mi tienda. Y si usted va a participar en alguno de los procesos, admisión, horas adicionales, promoción vertical o promoción horizontal, aquí encuentra la información también para poder inscribirse al estudio guiado, al acompañamiento para alguno de los procesos. Espero que estas recomendaciones para el tema 2 en su consejo técnico escolar les sean de ayuda. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.